El día de hoy queremos compartir con ustedes una breve reseña en lo que corresponde a incremento de llenado de la bomba de subsuelo utilizando separadores de gas de fondo Ecometer. Algunos de ustedes probablemente no están al tanto de esta línea que tiene Ecometer como una línea muy importante de desarrollo en cuanto al mejoramiento de algunos diseños, y la idea es que podamos compartir algo de esa experiencia hoy. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan nuevamente hoy y a quienes por primera vez lo hacen y están con nosotros en esta actividad. La dinámica de esta actividad es muy sencilla. Está basada en llevar a cabo una breve presentación con información de los separadores de gas. Vamos a mencionar algunos de ellos y se extenderá por un espacio de aproximadamente 40 o 45 minutos. Durante este tiempo sus micrófonos van a estar silenciados y posterior a esto vamos a abrir una sesión, un espacio de preguntas de 15 a 20 minutos. Sin embargo, durante todo el tiempo ustedes van a poder escribirnos a través del chat, hacer sus comentarios, sus inquietudes, las pueden ir planteando, y de esa manera vamos dando una dinámica a la presentación. Sin más preámbulos, demos comienzo entonces a esta sesión. Antes de eso, quisiera saber si alguien nos puede dar un feedback de cómo nos están escuchando. Ok, entonces algunos de los separadores de gas disponibles en el mercado son estos que tenemos aquí. El más común tal vez, o la primera opción siempre que se considera cuando pensamos en separación de gas, es un separador natural de gas. También tenemos los separadores tipo Purboy. Son herramientas que se pueden elaborar en los campos con algunos de los retazos o algunos de los componentes que van quedando de las operaciones, y de esa manera pues nos permite optimizar la producción con un bajo costo. También tenemos otra opción que son los separadores Purboy modificados. De estos hay una gran variedad de elementos y pues de ellos vamos a estar hablando en lo sucesivo. Tenemos también separadores de empaque y algunos separadores especiales, como por ejemplo los tipo copas o de tornado. El día de hoy no vamos a estar profundizando mucho acerca de la operación con estos equipos. Vamos a enfocar un poco más por cuestiones de tiempo en las versiones anteriores. Ok, para empezar entonces tendríamos que conversar acerca del principio sobre el cual están diseñados estos separadores. El principio de operación es la segregación gravitacional. Por efectos de la gravedad, los líquidos tienen la tendencia a ir al fondo del pozo o al fondo de los empaques. Esta configuración podría ser muy similar a la configuración o al completamiento que tengan los pozos, en donde cuando los fluidos salen desde la formación, el gas siempre tendrá la tendencia de subir y los líquidos van al fondo del pozo, donde esperaríamos encontrarlos libres de gas. La idea es que hay una tubería sumergida, la cual nos permite realizar el desplazamiento a través de la misma, de los líquidos, y de esa manera poder realizar el efecto de desplazamiento de los fluidos. Es muy importante tener en cuenta que aproximadamente por cada pulgada cuadrada que haya en este espacio anular, que se presenta entre un barril externo y el diámetro, un barril externo y una tubería sumergida, o el deep tube, que es como se conoce normalmente a este tubo que tenemos aquí. Por cada pulgada cuadrada que vamos a tener de espacio, de área en este segmento, vamos a tener una posibilidad de desplazar fluidos en un caudal del orden de 50 barriles de fluido por día. Es decir, que entre mayor sea el diámetro de este espacio anular, mayor será la posibilidad que tengamos nosotros de realizar el efecto de separación.
Como bien lo vimos y lo mencionamos, esto podría ser la configuración típica en un pozo, en donde se tenga como primera opción la separación natural del gas, donde posicionamos a una profundidad mayor el tope de la tubería de producción por debajo de las zonas de las perforaciones abiertas, y esto genera que los fluidos naturalmente se realicen su efecto de separación. Las burbujas de gas, más o menos, el promedio de las burbujas de gas, fruto de algunos estudios que se han realizado, pruebas de laboratorio y pruebas de campo, han mostrado que tienen una velocidad de ascenso de aproximadamente 6 pulgadas por segundo, y de la misma manera los líquidos tienen una velocidad de descenso que es equivalente. De esa manera la tendencia de separación puede ser de manera uniforme. Esto varía, esa velocidad, esa proporción de velocidad varía dependiendo de las condiciones, dependiendo del tipo de crudos y dependiendo también del espacio, el área que tengamos nosotros entre este barril externo y la tubería interna. Es importante también mencionar que no hay un elemento que tenga un elemento disponible dentro del mercado que tenga una mejor configuración que un separador natural de gas. No es posible que tengamos un rotador o algún elemento giratorio que pueda separar mejor el gas del líquido. Es muy común encontrar en los pozos, en el fondo de la tubería de producción, se ha ubicado un separador de gas. Este separador de gas tiene unas perforaciones en la parte superior, en la zona externa del barril, y en la parte interna, como lo comentábamos, pues está la tubería que va a realizar el efecto de ingreso de los líquidos a través de la tubería. Un factor muy importante que debemos considerar es el tamaño de las burbujas de gas. La velocidad de ascenso es un factor muy importante y depende de la viscosidad de los líquidos que se están manejando. Mientras más grandes sean las burbujas de gas, la velocidad de ascenso es mayor. Y si la viscosidad de los fluidos es más alta, la velocidad de ascenso de estas burbujas de gas se hará de manera más lenta. A partir de los datos de campo, como lo mencionábamos, se ha establecido esa velocidad de ascenso de 6 pulgadas por segundo para las burbujas, vamos a decir en promedio, y que tengan un diámetro o tamaño de burbujas, si se pudiera, digamos, decir de esa manera, el tamaño de las partículas de gas, entre un octavo de pulgada hasta un cuarto de pulgada. En el simulador, que vamos a estar evaluando al final de la sesión, podemos realizar la evaluación de las condiciones de nuestros separadores, o si es la intención la de ubicar un separador de fondo en los pozos, evaluar cuáles son las mejores condiciones y cuál sería, teniendo en cuenta esas condiciones, la velocidad de ascenso de las partículas, de tal manera que logremos de mejor manera, logremos optimizar el efecto de separación. Numerosas pruebas han sido desarrolladas y fruto de estas pruebas hay numerosos artículos en la literatura disponible acerca de estas velocidades de ascenso de las burbujas de gas. Aquí podemos ver una gráfica en la que varios tamaños de partícula se han considerado, varios tamaños de burbuja, perdón, han sido considerados, y la velocidad de ascenso de esas burbujas típicamente o frecuentemente más bien se asume con una velocidad, como lo hemos mencionado, de 6 pulgadas por segundo, teniendo en cuenta también el tamaño de esta partícula. Aquí lo vemos, esto es más o menos la distribución, como se vería esas partículas de gas a una velocidad promedio de 6 pulgadas por segundo, en la zona cercana a la entrada de esta tubería sumergida, el deep tube o el tubo interno que tenemos nosotros en los separadores de gas. Esta imagen que estamos viendo aquí es una imagen de un laboratorio de la Universidad de Austin. ¿Qué tipo de separador necesitamos para acondicionar a nuestros pozos? Es muy importante que consideremos siempre esta pregunta cuando vamos a evaluar las posibilidades de hacer mejoras en un pozo.
así como también saber cuáles serán las condiciones de fondo en las que requerimos realizar el proceso de separación líquido gaseoso. Aquí tenemos un ejemplo de un pozo que produce alrededor de 5 millones de pies cúbicos al día. Sin embargo, tiene una particularidad y es que, como lo notamos aquí, la presión en fondo del pozo es bastante alta y el hecho de que tenga esta característica mantiene la mayor parte del gas en solución, por lo que en el fondo del pozo no observamos gas libre. Y esta producción de 5 millones cúbicos se da en superficie y en este caso no se requiere la utilización de un separador de gas. No obstante, el alto volumen, la alta producción de gas que tiene asociada el pozo. Algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando estamos evaluando pozos que producen gas asociado en el espacio anular es el valor del gradiente de la columna de líquido. La presión en el fondo del pozo es mayor y las burbujas de gas son más pequeñas, así como el gradiente de líquido gaseoso es mayor en el fondo de la columna líquido gaseosa con respecto al tope. Un ejemplo, cuando el gradiente es medido en el campo, el gradiente es constante desde el tope hasta el fondo. Este razonamiento debe, este análisis debe partir, se puede determinar de las pruebas que realizamos en el campo. Aquí tenemos un ejemplo en donde efectivamente se realizan diferentes mediciones. Lo que se hace básicamente, la dinámica de esta prueba que estamos viendo aquí, es hacer tomas de niveles de fluido y la presión de la tubería de revestimiento se va incrementando periódicamente y se van realizando esos muestreos. Vemos aquí cada uno de los diferentes puntos de ese muestreo. Si nosotros al final trazamos una tendencia, vemos que para todo ese segmento va a ser constante. En este caso, la prueba tiene la particularidad de que siempre que se realiza se espera a que se estabilice, y luego se vuelve a incrementar la presión y se repite el proceso. De esta manera se puede establecer también el gradiente de fluidos dentro del pozo y como lo vemos está arrojando un gradiente constante. El separador de gas, como lo había mencionado, el separador natural de gas es el elemento más eficiente que hay cuando estamos evaluando o cuando estamos realizando separaciones. El intake de la bomba, en este caso, es ubicado por debajo de la zona de perforación de los perforados, donde aporta los líquidos, y idealmente se esperaría que una vez el gas entra al espacio anular, a la zona de una menor presión, pueda iniciar su ascenso a través del espacio anular y, sin embargo, el principio que habíamos manejado de entre mayor área tengamos nosotros en el espacio de la tubería, y para este caso el casing de producción, entre mayor área tengamos en ese espacio, mayor será la capacidad de separación. Vamos a darle como una mejor vía, una vía más amplia al gas para fluir a través del revestimiento. Estas son algunas de las capacidades que nosotros o que vamos a tener en una proporción de o en una configuración, un arreglo entre tubería de revestimiento y tubería de producción. Si por ejemplo nosotros tenemos un casing de producción de 7 pulgadas y un deep tube size o una tubería, en este caso para el arreglo sería una tubería de 2/3 octavos, vamos a tener un área de 28.8 pulgadas cuadradas y eso nos da una capacidad de desplazamiento en barriles de líquido por día de 1440. Así para cada uno de los elementos. Lynn Rowland, uno de los ingenieros que está dedicado a la optimización de producción de Comiter Company, sugiere utilizar esta gráfica que tenemos aquí para llevar a cabo la evaluación del funcionamiento de los separadores. Lo que se está graficando aquí es el porcentaje de llenado de la bomba contra la concentración promedio de líquido en el espacio anular. En este caso, estamos viendo que, fruto de las pruebas obtenidas con los equipos dinamométricos, tenemos una carta de fondo en la cual estamos viendo que el llenado es de aproximadamente el 64%, a pesar de que tenemos fruto de las pruebas también de las tomas de las mediciones acústicas, un porcentaje de líquido
del 19%. Es decir, solo con el 19% de líquido, con casi el 80% de gas en esta columna, la distribución de gas en esta columna, logramos un llenado bastante bueno, considerablemente bueno, lo que implica que en realidad la función que está realizando el separador de gas en fondo es bastante buena. Estas mediciones son realmente muy importantes y vemos cómo podemos ir integrando la información de mediciones capturadas en los pozos, en este caso mediciones de niveles de líquido, con equipos acústicos. Los equipos modernos tienen la facilidad de que podemos evaluar de manera bastante precisa, con algunos sensores, algunos traductores de presión en cabeza de pozo, las variaciones de presión en este espacio. Y de esa manera el grado de precisión se va ajustando mucho más y podemos correlacionar esa información con datos de fondo, por ejemplo, cuando tenemos instalados equipos de bombeo mecánico. Algunos pozos en el noroeste de Texas indican el desempeño general de los separadores naturales de gas, en los cuales vemos que, a pesar de tener un bajo porcentaje de líquido en ese espacio anular, las eficiencias o el llenado, la eficiencia volumétrica de llenado de las bombas es bastante alta, en algunos casos por encima del 95% y a condiciones bastante críticas. Estamos viendo con porcentajes de líquido de apenas el 25%, lo cual prueba que en realidad este mecanismo de separación es bastante eficiente y deberíamos considerarlo a la hora de intentar optimizar los pozos. Las limitaciones siempre están asociadas a que los bolsillos de los pozos con los cuales fueron completados no son considerablemente altos, o en algunos casos puede también estar asociado a problemas mecánicos, fallas de algunos elementos que han quedado en los procesos de perforación, y esto impide que las bombas puedan llegar a ser profundizadas en trabajos de rehabilitación de pozos. Sin embargo, hay algunos elementos, se han diseñado algunos elementos en los cuales se conecta un separador de fondo al final de la tubería de producción, se utiliza el mismo principio de segregación gravitacional para estos elementos, y lo que pretendemos es que el fluido, tanto el gas como el líquido, tenga un recorrido especial y las condiciones de esos elementos instalados al final de la sarta de producción, de la tubería de producción, puedan generar un efecto de separación. Los separadores insertables tienen, digamos, como característica una menor capacidad que los que utilizan el diámetro interior del revestidor, es decir, cuando hacemos un arreglo, profundizar la bomba por debajo de las perforaciones. Sin embargo, la velocidad de descenso del líquido mayor a 6 pulgadas por segundo en un separador, pues definitivamente hará que los fluidos sean arrastrados dentro del deep tube o del tubo interno, y de esa manera vamos a tener algo de producción de líquido. Esto lo vamos a ver cuando hagamos el uso del separador, del software para el diseño. Vamos a jugar con las velocidades de descenso de ascenso del gas, y de esa manera vamos a ir viendo cómo funciona. Tenemos el segundo tipo de separadores, los separadores Poor-Boy, como lo hemos mencionado, son separadores de diseño artesanal, algunos de ellos. Algunos, como lo mencionaba también al principio, pueden ser realizados en el campo, con algunos de los componentes, fruto de las operaciones. Tienen la particularidad de que hay una zona, un nipple que puede ser de 2, 4 o 6 pulgadas, la cual tiene la particularidad de ser nipples ranurados, que es la zona por la cual se va a inducir la entrada de los fluidos hacia el fondo del pozo, y de esa manera entonces vamos a poder generar el efecto de separación. Estos separadores tienen un tubo interno que normalmente se extiende desde la entrada de la bomba hasta una sección por debajo, pasando pues debajo de las perforaciones, y la longitud de este segmento, de este tubo interno, es lo que va a generar ese efecto, como lo habíamos mencionado, de separación. Cuando la bomba
Por ejemplo, para los casos de bombeo mecánico se encuentra en el recorrido ascendente, el fluido es conducido a través de las perforaciones, a través de estos espacios ranurados, ubicándose en el espacio que hay entre este tubo concéntrico y el barril del separador, así que el líquido es atraído hacia el fondo del separador, conectando con el deep tube o tubo interno, y de la misma manera como lo habíamos mencionado, entre mayor sea el área interna del separador, mayor será la capacidad que tenga este para realizar su función. Este separador se ajusta bastante bien a las condiciones de bajos caudales de producción y de hecho se utiliza cuando tenemos caudales, digamos, moderados de producción. Aquí está una de las tablas de capacidad para separadores de gas tipo Purboy. Vamos a destacar, por ejemplo, el caso de cuando tenemos que el barril externo tiene un diámetro de 3 octavos de pulgada, que es la zona que corresponde al nipple ranurado. El deep tube puede tener varios diámetros. En este caso vamos a evaluar el que tiene un cuarto de pulgada, donde el área del espacio anular es de 0.96 pulgadas cuadradas, lo cual nos daría una capacidad de manejo de 51 barriles de fluido por día. Así sucesivamente podemos hacer la evaluación de los demás elementos y de esta manera, pues, si nosotros estamos trabajando o el equipo, la bomba está trabajando con caudales superiores, el desplazamiento de la bomba es mayor a este caudal, vamos a tener tal vez un llenado de bomba alrededor de un 25 a un 30%, porque en realidad, pues ellos, digamos, su eficiencia se ve considerablemente afectada cuando el caudal de operación es superado. Ok, ahora pasamos al siguiente tipo de separadores, que son los separadores tipo Purboy modificados. De estos existen cientos de variedades, de versiones. Aquí se describen algunas de las características de estos elementos. Una de ellas, por ejemplo, el barril exterior es comúnmente alargado para una mayor capacidad de separación líquido-gaseosa, puesto que todos mantienen el mismo principio. Entre mayor sea el área en la cual van a estar operando, pues mayor será la capacidad de operación de estos separadores. El espacio entre el barril exterior no debe resultar en el paso del fluido en el anular del revestidor entre los puertos a más de 10 pies por segundo. Es decir, si nosotros generamos demasiada velocidad de ascenso de las partículas de gas, vamos a impedir o el sistema hará que el separador se reduzca más bien la entrada de fluidos por el espacio, los orificios del separador, y de esa manera vamos a tener realmente una reducción considerable en la producción. Algo también es muy importante considerar es que el deep tube o el tubo interno debe tener un diámetro una longitud adecuada, aproximadamente entre 4 y 5 pies. Estamos hablando de tal vez un máximo de 60 pulgadas, claro, considerando condiciones de operación, de tal manera que las caídas de presión a través de este espacio no vayan a ser considerablemente altas, porque pueden llegar a afectar o pueden causar que los fluidos que van entrando en esta zona, en este punto, al tener esa caída de presión, puedan liberar gas adicional que puedan contener en solución. De esa manera, lo que vamos a lograr es que tengamos entrada de gas a las bombas y por ende reducción considerable de la eficiencia de producción. Algunos de estos elementos se pueden combinar, estos separadores de gas, con anclas de lodo o segmentos que permiten hacer también elementos de separación o de restricción de entrada de elementos finos a la bomba. Entonces lo que se hace es básicamente adicionar algún segmento por aquí, segmentos más largos, profundizar un poco en las tuberías, el deep tube. Hay que tener la precaución de que, como lo mencionábamos, no sea demasiado largo que vaya a ocasionar caídas de presión adicionales. Ecometer ha desarrollado, y empezamos a entrar ya con digamos, las particularidades de Ecometer,
desarrolló este separador de gas para tratar de mejorar la capacidad de un separador de fondo sencillo. La configuración, vemos, es la misma, tiene unos puertos de gran tamaño y dentro del espacio, dentro de ese barril externo hay una tubería más pequeña. La particularidad que tienen estos separadores está dada por la forma y el tamaño, ya que su diámetro externo tiene el mismo tamaño del collar. Vemos aquí el diámetro externo de este separador corresponde con el tamaño, y de esta manera podemos aprovecharlo porque permite una mayor área de flujo comparado con lo que sería un separador tipo Pullboy. El área entre el diámetro externo del deep tube, esta zona, y el diámetro interno del barril exterior controla la capacidad del separador. La capacidad de este separador también tiene la misma proporción de aproximadamente 50 barriles de fluido por día por cada pulgada cuadrada de área interna entre los dos elementos. Sabemos que el líquido que ingresa por esta parte inferior es prácticamente líquido. Algunos de estos líquidos que puedan pasar pueden contener gases en solución. Así que queremos minimizar esa caída de presión. Por eso, digamos, el diseño, la configuración de estos separadores está bastante ajustada. La idea es que también en el simulador podamos considerarlos y ver realmente la eficiencia que tienen a la hora de desplazar y de realizar el efecto de separación. Nosotros en este punto vamos a tener caídas de presión debidas a la fricción, debidas también a la dinámica que tienen los fluidos. Para el caso, por ejemplo, del bombeo mecánico, en cada uno de los ciclos tenemos la opción o la dinámica reciprocante de los sistemas de bombeo mecánico hace que durante un corto periodo de tiempo los fluidos se detengan y luego son acelerados, así que ese cambio también me va a generar caídas de presión que favorecen la liberación de gas en solución. Aquí hay algunos detalles del separador de gas size, que es como se denominan estos separadores de los cuales ha diseñado Ecomiter, por si alguno desea construir el suyo propio. Ecomiter dispone de separadores de gas cubiertos con epóxico y que pueden ser considerados como una opción en este simulador que hemos mencionado, de tal manera que podamos apreciar en su verdadera dimensión la capacidad de separación, comparándolo con otros separadores en cuanto a capacidad de desplazamiento de fluidos y capacidad de separación de gas. Tenemos aquí, por ejemplo, que para un diámetro de tubería de producción de 3,5, podríamos utilizar un collar de 4,5. Este dispositivo solamente puede ser corrido o bajado en pozos que tengan diámetros de tubería de revestimiento por encima de las 5,5 pulgadas, y tenemos una capacidad de desplazamiento de líquidos de 624 barriles de fluido por día. Nuevamente tenemos algunos resultados. Estos son algunos pozos en Dakota del Norte, en donde el separador de gas tipo Collar Size ha mostrado su efectividad y de buen desempeño en algunos pozos, en los que con porcentajes de líquidos en el espacio anular cercanos al 20%, estamos hablando para este pozo, por ejemplo, donde estamos por encima del 90% de llenado en la bomba, aun cuando el porcentaje de gas es bastante alto en la columna líquido gaseosa que tenemos en nuestro pozo. En algunos casos, como lo hemos mencionado, se utilizan los sunscreen, que son estos elementos para filtrar la arena, mallas que se utilizan para filtrar la arena y que también sirven para hacer la separación de los finos y de los gases, del gas que entra a la tubería de producción, y han mostrado un buen desempeño correspondiente en algunos casos, tal vez debido a condiciones mecánicas, acumulación de algunos elementos y demás, pues el llenado es bastante bueno. Algo que olvidé mencionar, y bueno, creo que, no sé si para todos sea claro, pero todo lo que esté por debajo de la línea roja de esta gráfica, donde comparamos el llenado de la bomba contra el porcentaje de líquido, lo que esté por debajo de la línea roja corresponde a un muy buen desempeño, y lo que esté por encima
pues valdría la pena considerar una alternativa adicional para mejorar esta eficiencia de separación. En los pozos que mencionábamos de Dakota del Norte hay aquí algunos asociados. Vemos el nombre de los pozos. Esto para hacer notar la configuración que tenemos de los elementos. Aquí son ubicados, aquí tenemos el separador en cada uno de los casos. En algunos de ellos se ha ubicado muy por debajo del punto donde vamos a tener la conexión con la bomba. Siempre es recomendable ubicar este separador de gas lo más cercano a la entrada de la bomba posible, de tal manera que las pérdidas de presión asociadas a elementos adicionales puedan, digamos, no nos afecten la liberación de gas que pueda estar en solución. Entonces se recomienda siempre que posicionar este separador de gas lo más cerca a lo que sería la parte o la zona de entrada de los fluidos a la bomba. Tenemos aquí una comparación y los cambios, la implementación de algunas soluciones que han dado resultado en casos prácticos. Vemos aquí el ejemplo de un pozo, para un pozo cualquiera, el separador de gas Purboy, en donde tenemos un flujo de gas de 18.000 pies cúbicos de gas por día, una presión o una variación la variación de presión respecto al tiempo de 0.5 psi en 2 minutos y que corresponde todo este flujo de gas a un 57% de líquido presente en el espacio anular en la zona cercana a la ubicación del separador, y de esa manera el comportamiento, estamos viendo aquí, correlacionamos la información de dinamometría. Tenemos en este caso el llenado de la bomba, que es bastante bajo, tenemos apenas un llenado del 34%, un recorrido efectivo de 34 pulgadas, y vemos el comportamiento, pues que en realidad es o tiene oportunidades de ser mejorado. Para este caso se decidió la instalación de un separador tipo Collar Size. Vemos aquí el cambio de presión, el incremento de presión, vemos que casi se triplica la variación de presión respecto al tiempo, de hecho un poco más porque esto ya es evaluado en un minuto. Tenemos un flujo de gas mucho mayor, tenemos un porcentaje de líquido del 22% y vemos cómo esto efectivamente incide directamente sobre el llenado de la bomba y ahora vamos a tener una producción de 100 barriles de fluido. Pasamos de 34 a 100 barriles de fluido, simplemente con cambiar el diseño del separador. Hay una configuración muy especial en donde se instala un empaque, un sello, en la parte inferior. Las zonas abiertas están por debajo de ese empaque. Se hace pasar los fluidos a través del mismo. Aquí hay una camisa de circulación o una manga de circulación que permite que los fluidos entren al espacio anular, y posterior a eso vuelven a tener un proceso adicional que es la entrada a un separador Purboy de 200 octavos con 60 pies de longitud del tubo sumergido, del tubo interno, en donde la capacidad de este separador es de apenas 147 barriles de fluido por día. En el caso, se está utilizando una unidad Rotaflex, una unidad de largo recorrido con una capacidad de desplazamiento bastante alta. Son 306 pulgadas de recorrido en la superficie. Tiene la bomba, de acuerdo a las condiciones de desplazamiento, tiene un desplazamiento en fondo de 324 barriles por día de fluido. Sin embargo, la producción del pozo apenas está arrojando un desplazamiento de 26 barriles de fluido por día. Entonces, para este caso, puede ser que el dimensionamiento del tubo interno es demasiado largo y de esa manera podemos estar generando problemas adicionales en el pozo. Aquí, de la prueba de dinamometría, tenemos que, de acuerdo a la carta de fondo, el sistema en realidad tiene una alta presión de entrada a la bomba. Dentro de la capacidad máxima de desplazamiento estamos por debajo del 50% que tiene la bomba, y vemos cómo más o menos las cargas se comportan de manera equilibrada en la carrera ascendente. Luego, en la carrera descendente, cuando la válvula viajera
inicia su recorrido, empieza un proceso de compresión de gas, en este punto, un proceso de compresión de gas, hasta que finalmente logra la presión por debajo de la válvula viajera, se incrementa, supera la presión por encima de ella, logra la apertura y empieza el desplazamiento de los fluidos. Sin embargo, como lo habíamos visto, la producción es bastante baja y solo en este punto, que es donde se ve el cambio, encuentra el nivel de líquido y empieza a desplazar fluidos, lo que corresponde realmente o efectivamente al desplazamiento de fluidos. Entonces, en ese caso, sería conveniente hacer la revisión del separador. Aquí tenemos una imagen. Esta imagen es de una de las opciones que nos da el nuevo programa, el Toral Asset Monitor, el programa nuevo también para análisis de información de pozos de Ecometer, en donde en una misma gráfica vamos a poder comparar el recorrido que tiene el pistón, las cargas a las que está sometida y la presión en la cámara, de tal manera que tenemos aquí el comportamiento cuando la válvula viajera empieza a hacer ese efecto de compresión de los fluidos. En este punto se abre, empieza a desplazar, pero finalmente el punto de desplazamiento pues, de fluidos efectivo, lo que llamaríamos nosotros desplazamiento efectivo de fluidos, se da a partir de este punto. Nuevamente, retomando el tema de caída de presión a través de los segmentos por los cuales debe pasar el fluido, normalmente estas caídas de presión ocurren cuando el líquido viaja desde el fondo de la tubería hasta el tope, luego pasa a través de la válvula fija, asciende con la ayuda de la válvula viajera a través del barril, cuando el pistón se mueve hacia arriba, debido a la fricción y debido a la inercia también, y debido a estos cambios de aceleración, pues se generan pérdidas de presión. Una caída de presión de 40 libras causa que el gas sea liberado del petróleo y tiene, digamos, ese mismo efecto de pérdida de eficiencia del separador de gas. Entonces, porque empezaríamos a ver cómo en realidad el sistema empieza a bloquearse y no desplaza efectivamente fluidos. Una opción adicional de separadores de gas son los separadores de gas con empaque, los cuales, digamos, su principio de operación es tratar de simular lo que sería tener la entrada de la tubería por debajo de la zona de perforaciones. Esto, básicamente, la configuración que tiene el sistema es un empaque ubicado en la parte inferior del pozo. Este empaque obliga a que los fluidos tengan una zona de ingreso restringida. En este caso, vamos a ver si lo podemos resaltar por aquí. Ellos pasan a través de este segmento por un espacio realmente muy pequeño, van subiendo aquí por este espacio que estamos resaltando, y en la parte superior, más o menos después de 30, 40 o 60 pies de recorrido, son liberados los fluidos, en donde el gas, esperaríamos nosotros que tuviera su tendencia natural de subir, los fluidos van ahora a la parte inferior y en este momento pues digamos que son conducidos a través de ese espacio anular y tienen un nuevo puerto, un nuevo orificio por el cual van a ingresar finalmente a la tubería de producción, son tomados por la bomba y finalmente desplazados. En algunos de los casos donde se han corrido, algunos de los pozos donde se han corrido este tipo de separadores, indican que no son tan efectivos como esperaríamos, como quisiéramos nosotros que se pudiera dar ese efecto de separación de gas de los fluidos. Aquí una comparación de algunos de los elementos. Estos son, digamos, lo que vemos aquí, los triangulitos sin color, son pozos que están en la zona, por debajo de las zonas perforadas, toda la bomba en la zona perforada, y vemos como algunos de los separadores de gas tipo empaque, pues en realidad están por encima de la línea, como lo habíamos mencionado, y su efecto de separación no es el mejor. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, aquí este caso, en donde apenas tenemos un porcentaje de líquido cercano al 60%, sin embargo el llenado de la bomba está por debajo del 20%. En realidad se está invirtiendo, digamos, la eficiencia del sistema con un porcentaje de líquido más alto, el llenado de la bomba decae.
Ecometer también desarrolló un sistema de esta naturaleza, un separador de gas tipo empaque con nipple de asentamiento. Básicamente, ¿cómo funciona? Tenemos aquí, esto es, digamos, la tubería, un tubo, en donde la parte inferior tiene dos puntos de entrada, que son estos que tenemos aquí, los cuales van a conectar el pozo, digamos, la tubería que viene del fondo del pozo, con las paredes del separador. Y el fluido va a entrar al espacio anular a través de esas paredes del separador. Esas paredes en la parte superior tienen unos orificios, los cuales generan la separación, el líquido por segregación gravitacional nuevamente viene al fondo, y hay un elemento, digamos un puerto, un orificio de mayor diámetro, que permite la entrada de los fluidos, y de esa manera esos fluidos son tomados por la bomba de subsuelo y desplazados finalmente. Este sistema, este elemento ha demostrado una muy buena efectividad. Tenemos algunos casos en donde el sistema se probó y vemos que más o menos ha logrado eficiencias de llenado por encima del 80% en algunos elementos, comparándolo contra separadores de gas tipo empaque. Este es un caso en donde efectivamente uno de estos separadores que mencionamos tiene apenas con un 20% de líquido en la columna del espacio anular. Luego de las pruebas acústicas se determinó del 20% de líquido en esta columna, y aún así el llenado de la bomba es del 87%, realmente un muy buen trabajo de este separador. Los separadores tipo empaque con tubo de cola también es una configuración que se acostumbra en algunas oportunidades. Aquí básicamente lo que se pretende es garantizar o mejorar el empuje que tienen los fluidos que vienen desde la formación en una zona de menor área. Los fluidos tienen una mayor capacidad de desplazamiento. Es básicamente lo que hacemos cuando conectamos el yacimiento. Ponemos una tubería de producción dentro de un empaque de un revestimiento. El hecho de que tenga un menor diámetro le da una mayor capacidad de ascenso. Eso es lo que queremos garantizar, de tal manera que el gas y el líquido lleguen al separador. Él realiza su efecto de separación, la entrada de los fluidos, tomar nuevamente en la parte inferior los líquidos solamente, y de esta manera realizar el efecto de separación. Tiene unas ventajas comparativas: el hecho de incluir tubos de cola dentro de la configuración de algunos pozos. Un ejemplo, vamos a tomar este caso. Vamos a suponer que el pozo tiene una producción de 75 barriles por día de crudo, de 75 barriles de agua. Tiene una presión de entrada a la bomba de 100 libras, es decir, de aquí para abajo. Toda esta información que vamos a tener es la distancia vertical por debajo de la bomba. Aquí en este punto tendríamos la bomba. Y por ejemplo, para un caso en el que nosotros tengamos un casing de 7 pulgadas, vamos a suponer que tenemos 1500 pies hasta la formación productora. Ubicamos nosotros 1500 pies aquí, cortamos con la presión y vamos a tener una presión de aproximadamente 480, casi 500 libras de presión en el punto medio de las perforaciones. Sin embargo, si consideramos, por ejemplo, una tubería de cola de 2/3 octavos, a 1500 pies vamos a tener una presión de fondo fluyente en el pozo de 200 libras. Cuando intentamos optimizar el pozo, justamente queremos eso, una reducción de la presión de entrada, de la presión de flujo de fondo, o la PWF, de tal manera que generemos un mayor drawdown, y ese drawdown me pueda generar un incremento de producción. Claro, habría que tener en cuenta cuando ese drawdown no es contraproducente con las condiciones, por ejemplo, de migración y flujo de finos que están relacionados a cada yacimiento, a cada pozo. Simplemente para hacer mención, aquí hay unos separadores también, los separadores tipo copas, en donde tienen un empaque o funcionan a través, digamos, de aislamientos con anclas de tubería. La dinámica es básicamente la misma. Conectamos con una tubería de cola, procurando que una mayor energía pueda desplazar estos fluidos. Hay algunos elementos adicionales que nos van a generar problemas.
Por ejemplo, aquellos pozos donde tenemos llenado incompleto en la bomba con un nivel de fluido alto y si complementamos esto con que la bomba esté por debajo de las perforaciones. Entonces, algunas anclas de gas se pueden estrangular el flujo de gas por debajo de estas y causar que el gas se acumule en la parte inferior por debajo de la bomba, lo que causa una contrapresión en la formación y por consiguiente una reducción del caudal de producción. Entonces, Ecometer, como lo habíamos mencionado, ha diseñado un simulador que nos permite evaluar algunas condiciones, además del diseño de separadores, y configurar incluso separadores propios. Y nos hace algo que es muy interesante, es que este programa muestra una simulación del movimiento actual del gas y el líquido bajo los efectos de separación. Entonces, esta es la pantalla, vamos a ir directamente al separador. Este separador tiene, digamos, las mismas características de los programas de Ecometer, funciona bajo la misma política, son sistemas gratuitos, ustedes los pueden descargar a través de la página de Ecometer o a través de la página de Unlimited Petroleum Consulting. Y bueno, es una herramienta muy sencilla de utilizar, en donde debemos básicamente incluirle a la aplicación los elementos como por ejemplo el OD del separador, el ID del separador, del deep tube, tenemos aquí los elementos, tenemos la opción de decirle al programa, si yo no estoy muy relacionado con la configuración de los elementos de un separador de gas, puedo pedirle al programa que me indique y me muestre cada una de las medidas a las que corresponden estas variables que yo estoy ingresando. Por ahora vamos a esconderlas por un momento, vamos aquí a verificar algo más. Yo tengo la opción de considerar estos elementos preseleccionados, son elementos que tienen un dimensionamiento especial. Aquí debemos tener ok, en este caso, cuando yo por ejemplo genero un comando erróneo, en este caso por ejemplo estoy seleccionando el separador tipo collar size de 3,5, lo habíamos visto cuando vimos las capacidades, dijimos que se puede correr solamente en pozos que tengan un casing, un tamaño de tubería de revestimiento mínimo de 5,5 debido al diámetro que tiene. El sistema me va a generar una alerta, entonces en este caso no podría trabajar con ese separador, en este caso debería seleccionar el separador de 2/7 del mismo de la misma capacidad. Bueno, dentro de los elementos que debo ingresar, que debo considerar, está el diámetro del tamaño de la tubería de revestimiento o casing. Tenemos aquí una amplia lista de opciones alternativas para las diferentes configuraciones que tenemos. Vamos a utilizar, no sé, pongamos cualquiera, un casing de 7 pulgadas, 23 libras por pie. Tengo el diámetro del separador. Bueno, vamos nuevamente a habilitarlos. No sé exactamente a qué corresponde cada uno de los diámetros, entonces simplemente ahora con la ayuda de esta opción gráfica dentro de la aplicación puedo hacer uso y ya sé que este diámetro que me está diciendo el sistema me está hablando del diámetro externo que tiene el barril de la aplicación, el barril del separador. Tiene un diámetro interno de 3,5 pulgadas, diámetro externo del deep tube o tubo sumergido es de 1.66 pulgadas, el deep tube, el ID del deep tube es de 1.38, lo estamos viendo aquí, la longitud completa, bueno, aquí es importante tener en cuenta que esta longitud es medida desde la zona más baja del punto de entrada del separador, es decir, de las perforaciones que tenga el separador en la parte superior, tiene 42 pulgadas, la velocidad de ascenso del gas, de las burbujas de gas, dijimos que está aceptado y convencionalmente, salvo condiciones muy especiales, la velocidad de ascenso puede ser de 6 pulgadas por segundo. La velocidad de bombeo, algo muy importante, y es el desplazamiento de la bomba, esto es el desplazamiento en fondo, desplazamiento que podemos nosotros utilizar, por ejemplo, el sistema, el Ecometer, las cartas dinamométricas de Ecometer para saber exactamente cuál es el desplazamiento de la bomba en fondo y a partir de esta información entonces vamos a tener el sistema me calcula automáticamente la máxima capacidad de separación.
Si yo quiero ver el funcionamiento, vamos a esconder un poco las medidas. Ponemos a correr el separador, le damos aquí clic a la opción de Run o correr, y el sistema me va a mostrar exactamente cuál es la dinámica que tiene de separación. Entonces aquí vemos, durante la carrera ascendente, digamos, el fluido no sufre, o el gas no sufre mayor desplazamiento. Cuando tenemos la carrera ascendente del desplazamiento, en realidad las partículas van a, o el gas, la tendencia del gas va a ser entrar al espacio anular el, entre el barril y la tubería sumergida, y de esa manera entonces vamos a tener, digamos, una operación. ¿Cómo podríamos verificar, por ejemplo, si las condiciones de nuestro separador, digamos, corresponden a la necesidad que tenemos nosotros de separación? Vamos por un momento a considerar una velocidad de ascenso de la partícula de gas de 4 pulgadas por segundo, y vamos a ver exactamente qué sucede con el separador. En este caso, cuando modificamos la velocidad de ascenso de las partículas, la capacidad de separación se ve considerablemente afectada. De casi 400 barriles de fluido por día que teníamos, se redujo ahora a 266. Sin embargo, teniendo en cuenta el desplazamiento de la bomba, aún este separador, para las condiciones especificadas, podría ser suficiente. Si nosotros quisiéramos evaluar el desempeño de uno de los separadores con los que contamos en nuestros campos, y a pesar de tenerlos instalados, seguimos viendo en el comportamiento de las capas de superficie problemas asociados a interferencias y bloqueos por gas, podríamos considerar variar la velocidad de ascenso, si es que corresponde, porque el dimensionamiento así lo dicta. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí un momento de 6, y vamos a considerar un diseño especial. Yo le quiero poner a esto 3 pulgadas, 3 pulgadas, aquí me está diciendo que el diámetro debe ser mayor, entonces aquí ya me elimina el diámetro, este diámetro debe ser mayor a este diámetro, ¿cierto? El deep tube yo lo voy a poner de 1 pulgada, y este lo voy a poner de 0.75. Esto pensando en que tengo un separador en mi campo que quiero verificar. La longitud del deep tube vamos a ponerla un poco más corta, 32. Sin embargo, él me hace una recomendación: para las condiciones especificadas, la longitud mínima debería ser de 27.75 pulgadas. Vamos a decirle que la velocidad de bombeo es un poco más alta y que la condición es de 300 barriles. En este caso, entonces, vamos a evaluar nuestro separador, y vemos aquí que todavía no tenemos flujo de gas dentro de la bomba. Sin embargo, después de 3 strokes, el gas ha entrado dentro del tube. La capacidad de separación máxima para este caso es de apenas 276, nosotros estamos teniendo 300 barriles. El diseño de mi separador definitivamente no es acorde con los requerimientos del pozo. Entonces, bueno, yo puedo, si tengo algún separador que haya diseñado en el campo, yo puedo guardarlo, le puedo dar aquí el nombre, vamos a ponerle en este caso mi nombre, lo voy a crear, lo voy a poner como A, porque ya tenía uno, le doy salvar, y dentro de la lista de opciones, separadores de gas disponibles, en este caso no sería la mejor opción la de guardar, dado que no me está realizando la función para la cual requiero que el sistema me realice la separación. Sin embargo, quería mostrarles cómo pueden ustedes guardarlo, y ahora va a estar disponible dentro de la lista de separadores que tienen ustedes para seleccionar para nuevos diseños. Antes quisiera agradecerles por su compañía, porque han decidido participar con nosotros, y tienen ustedes información en nuestra página web. Siéntanse en la total libertad de escribirnos, y estaremos siempre atentos a resolver cualquier inquietud que pueda surgir.